Señales de presencia demoníaca. El tema que en esta tarde nos compete tiene que ver con el capítulo 14 del libro de Isaías. Quiero decirles que el libro de Isaías, en el capítulo 13 hasta el 23, su contexto es una cantidad de profecía que Isaías declaró en contra de las naciones. Entonces, lo que el profeta está haciendo desde el capítulo 13 en adelante hasta el 23 es declarando juicio sobre las naciones que han oprimido, que han hecho opresión sobre su pueblo Israel y particular Judá. Entonces, si usted comienza a leer conmigo, se va a dar cuenta que en el capítulo 13 comienza con el título Profecía sobre Babilonia. Luego, posterior a la lectura del capítulo 14, en el verso 24, 14-24 aparece Asiria será destruida, y el capítulo 15 habla de la profecía sobre Moab, y así sucesivamente se van declarando juicios sobre las naciones. Por eso esta parte del libro del 13 al 23 se le llama el juicio de las naciones. Diga conmigo: el juicio de las naciones. Poco a poco los estudiosos de la Biblia comenzaron a entender que este capítulo está dedicado a la caída del rey de Babilonia. Entonces, de lo que habla el capítulo 14 es del rey de Babilonia y de su destrucción y su consecuente caída. A esto, a este texto en particular, desde el verso 4 en adelante, se le llama canto funerario. El canto funerario es una declaración de alabanza, es decir, alabanza y sátira, porque el himno tiene que ver con una burla en contra de la persona que se ha muerto, que es el rey de Babilonia. Entonces, cuando usted desarrolla las diferentes etapas del capítulo, se va dando cuenta de que lo que está hablando es de un funeral. Pero este funeral tiene que ver con un hombre demasiado malo, es decir, un hombre que gobernó Babilonia y que la gobernó haciéndole daño a muchas naciones. Entonces, la teología, eso es teológico, identificó en el capítulo 14, detrás de él, una similitud con lo que nosotros reconocemos con la caída de Satanás. Quiero decirles que la teología nos da a nosotros la facultad de poder saber de que Satanás, el enemigo, el adversario, tuvo una caída. Es decir, la Biblia en diferentes textos afirma que Satanás ha caído, de tal manera que cuando vemos en el Nuevo Testamento unas palabras que citó Jesús en los capítulos de Lucas, capítulo 10 en adelante, dice así. Yo lo voy a leer, Lucas 10, versículo número 17 en adelante. Dice así: volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ¿qué sucedió? En el Antiguo Testamento no aparece, escuche bien, la configuración de Satanás en este capítulo de forma explícita, sino que usted tiene que hacer un ejercicio de teología, un ejercicio de interpretación y entender que la caída del rey de Babilonia es una manera figurada de hablar de la caída de Satanás. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento la caída de Satanás está configurada en dos capítulos, uno en Isaías 14 y el segundo en el libro de Ezequiel, cuando vemos la misma caída de otro rey, del rey de Tiro. Los teólogos, tanto en el siglo XVI como posteriormente del siglo XVI, afirmaron que las caídas de estos reyes representaban la caída de nada más y nada menos que de Satanás. Esto es teología.
Ahora, yo voy a ocupar este capítulo, para ir identificando presencia sensible de las manifestaciones que el enemigo tiene. ¿Por qué razón? Porque todo teólogo y todo investigador de la Biblia, aunque sabe que se está refiriendo a la caída del rey de Babilonia, detrás estamos viendo que el que está detrás de él es un espíritu, que es el espíritu nada más y nada menos del mismo Satanás, del mismo enemigo. Con esta reflexión, yo no quiero darle gloria nada más que a Cristo. No estoy hablando de cosas ni de situaciones para poder glorificar el poder del enemigo. Lo que quiero es que usted identifique aquellas señales que no provienen de las cosas de Dios. Y nos sucede mucho, y ya lo voy a ir descifrando con ustedes, interpretándolo en el texto, que hay situaciones que usted diría, no, esto es algo normal, es algo ordinario, pero cuando ya nosotros ponemos esa condición en nuestra vida y la revisamos, nos damos cuenta que el que está detrás de todo eso es el mismo enemigo. Lo primero es lo primero. Habiendo explicado el tema teológico y la parte exegética de este texto, porque hay que entender que esto hay que aplicar la interpretación, una hermenéutica buena y una exégesis también, voy a ir sacando del texto algunas características. En primer lugar, lo primero que vemos en el texto es que está dividido en 3 etapas. Primero, fíjese bien, la tierra se alegra de la muerte de este personaje. La tierra se alegra de la muerte del rey de Babilonia, que representará el espíritu nada más y nada menos que del enemigo. Luego, el infierno, el Hades, se alegra de la muerte de este hombre, de este ser. Y por último, las personas se recuerdan de la memoria de lo que hizo y de lo que este hombre en su vida logró. Entonces, la porción de versículos está dividida en 3 partes. Primero, la tierra se alegra de su muerte. Luego, el infierno se alegra de su muerte. Y tercero, los hombres se recuerdan de la gloria pasada de este ser. Habiendo dicho esto y tomando en cuenta que el que muere es el rey de Babilonia, pero que está poseído por la presencia de Satanás, quiero decirle que la Biblia no enseña que el diablo sea un ser que esté peleando con Dios. Hay unos sermones del gran predicador y pastor Rick Warren que se llama La Guerra Invisible. Y en todos esos mensajes se explica claramente algo. Escuche bien, Satanás era un ángel, es un ángel creado por Dios, que lo creó en su condición, con todas sus condiciones de bondad. Pero él en su condición de pervertir la obediencia a Dios, se convirtió en un rebelde. Y fue por su rebelión que él cayó, que él descendió. Entonces todo el texto nos habla del descenso y nos habla de las características que tiene la presencia de la maldad, las características que tiene la presencia del mal cuando está cerca de nosotros. Cuando usted esté experimentando cualquiera de estas situaciones, no es un ángel bueno el que está cerca, no es la presencia de Dios el que está cerca, es la presencia de Satanás. Satanás no es un ángel que esté en el mismo nivel de Dios. Dios está por encima de Satanás. Y Satanás está condenado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo le quitó el poder de la muerte. Y ahora Satanás siempre anda obrando, pero su poder ha sido limitado. Y la Biblia nos enseña que vendrá una ocasión en la cual el Señor va a tomar a Satanás, el diablo, y lo va a lanzar nada más y nada menos que al lago de fuego. Es decir, él ya tiene sus días contados. Pero por de pronto, aunque su poder ha sido minimizado, el diablo todavía está haciendo de las suyas. Satán no es nombre. Y esto es algo muy importante. Satán es una función. Lo que significa Satán es, la palabra lo que significa es adversario, el que se opone. Entonces, como es una función, porque la Biblia no revela por sí misma que él se llame así, los investigadores
entendieron que todas las veces que usted está con una oposición, que usted tiene oposición, es una señal de que Satán está presente, porque Satán significa adversario. La palabra diabolos en latín significa calumniador, que es otra función que el enemigo tiene. Él no solo está en oposición, poniendo tropiezo para lo bueno, sino que además está siempre acusando. La Biblia, en el libro de Zacarías, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan que Jesús es nuestro abogado. Y es nuestro abogado porque hay un acusador que está acusándonos constantemente. Y ese acusador, nada más y nada menos, es el fiscal Satanás. Por lo tanto, el diablo no es superior a Dios, ni tampoco está en el mismo nivel de Dios. Está debajo de Dios y le obedece a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios detiene al diablo, no puede hacer nada el diablo, porque Satanás fue una creación de Dios, pero lo creó como un ángel bueno, y Satanás se pervirtió para ser rebelde. Y en su rebelión, según el libro de Apocalipsis, se llevó la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles le están siguiendo. Por lo tanto, hay un Satanás, un adversario, pero también hay demonios que le siguen. Hay dos tipos de demonios: demonios que están haciendo la vida imposible, oponiéndose, cumpliendo la función de Satán, deteniendo la obra de Dios, queriendo detener lo que Dios está haciendo. Y esto, hermano, pasa porque cuando nosotros estamos en eventos, a mí me pasa seguido cuando estoy predicando en algún lugar grande, me pasa que hay siempre oposición, siempre hay algo, y nosotros decimos: ¿qué está pasando? ¿Por qué la persona reaccionó así? Porque el enemigo siempre está minando los corazones. Cuando hay palabra, cuando hay predicación, cuando hay alguien que está sirviendo a Dios, siempre el enemigo está oponiéndose. Pero aquí viene lo interesante: hay demonios que están en la tierra oponiéndose a la obra de Dios, siempre poniendo tropiezo. Pero hay demonios que también están condenados en el infierno. La Biblia distingue en varias epístolas, como lo es Primera de Pedro y otros escritos apócrifos, que hay unos ángeles que están condenados allí, en esa esfera, en la esfera del infierno. Por lo tanto, el diablo no vive en el infierno. El diablo está libre, el diablo está moviéndose, pero no puede presentarse porque él no es omnipresente. El diablo está limitado porque el diablo es uno, pero tiene demonios que cumplen su función. Entonces, el diablo no está haciéndonos a nosotros. A veces la gente dice que mire, yo vi el diablo. Es que usted tiene que saber eso. El diablo no juega con gente que ya tiene atada. Aquel que ya está enviciado, aquel que ya está encendido por la droga, ese no es el objeto de Satán. Satán está obrando, llevando una cantidad de rituales que ustedes ven, que en estas cosas del mundial y que en estas cosas de la cultura woke se está levantando una búsqueda porque se haga un esfuerzo por publicar ya claramente que se está adorando a Satanás, hasta en los rituales como lo es ese inicio y ese cierre de la FIFA y los Juegos Olímpicos, que también tuvieron otra gran simbología ritualista. Entonces el diablo está trabajando una agenda política para permitir que no se le pongan límites a cosas como el matrimonio igualitario, para que se permita también y se autorice de la misma manera la eutanasia, y para que el movimiento que se están haciendo políticos se autorice también muchas leyes y muchas reglas en los países orientales, que no se permite la predicación del evangelio de Jesucristo. Entonces Satanás tiene su agenda, y esa agenda habla de cuestiones de transgénero, hablan de cuestiones duras que él está moviendo a nivel político. Pero nosotros podemos experimentar señales que el enemigo está oponiéndose. ¿Cómo? Lo primero es lo primero. Mire lo que dice el versículo número 5: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores.
lo primero que nos dice es que el rey de Babilonia tenía un poder opresivo sobre las naciones. La palabra opresión es una carga. Opresión viene de una situación, de una condición, de una palabra que quiere decir poner carga sobre nosotros. Cuando usted está experimentando una situación en su vida donde siente atadura, donde usted experimenta, hermano, limitación, cuando usted experimenta, hermano, una cantidad de situaciones, de cargas en su alma, eso no es de Dios. Eso, hermano, tampoco es suyo, ni es psicológico. Son oportunidades que las huestes de maldad proponen para que nosotros vivamos bajo un castigo y sentirnos que estamos en ansiedad, sentimos que nosotros no estamos en libertad. ¿Por qué? Dice el texto que ese ser manejaba las naciones con un báculo de poder, porque lo más grande que el enemigo hace hoy ya no necesita, hermano, ya no necesita que la gente lo invoque. Hoy es necesario que usted revise lo que ve en internet, las películas que está viendo, las cosas que está viendo. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que usted está siendo expuesto, usted tiene que discernir lo que está viendo, porque lo que está viendo puede ser del enemigo. Y cuando usted termina de ver esa película o termina de ver esa situación, lo que usted va a sentir es opresión, es una carga, es algo que usted está llevando en su vida y usted no sabe por qué se siente deprimido, ansioso. Es una carga opresora. Ahora, ¿qué es lo interesante? El enemigo trabaja con un elemento, trabaja con lo que dice el verso 6. Mire lo que dice: él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Es decir, ponía su poder opresivo para ordenar. Nadie que esté haciéndole la vida imposible a otro es una persona que esté libre de la opresión del diablo. Si usted es una de esas personas que constantemente está teniendo personas bajo su autoridad, pero las humilla, con su opresión las hace cargar, eso no es de Dios. Eso no es el espíritu de Dios, eso es el espíritu de Satanás. Y quiero que entienda eso. ¿De qué se alimenta el espíritu opresor? Se alimenta del miedo que te impone. Lo que el enemigo quiere que sienta usted es temor. El temor es la gasolina para que el diablo esté en un lugar posicionado y que tenga el poder de hacerte la vida imposible. Porque él no trabaja, hermano, en la fe, ni trabaja tampoco en la confianza en Dios. Cuando usted está confiando en Dios, cuando usted está en su casa levantando alabanza, cuando usted está en su casa con la palabra de Dios, leyéndola, orando con su familia, en esa casa difícilmente Satanás puede estar presente. ¿Por qué? Porque cuando él escucha una casa donde se cantan alabanza, donde se adora a Jesucristo y donde se declara libertad, en esa casa no hay opresión del diablo, porque el diablo solo trabaja con miedo. Cuando hay hijos bajo represión, cuando hay hijos bajo esconder verdades como que no pueden contar que son homosexuales o cosas de ese tipo, ese es espíritu de miedo. Cuando tú estás metido en pecado, cuando tú estás practicando deliberadamente el pecado, tú estás en espíritu de miedo. Al principio tienes temor de lo que estás haciendo, pero después el miedo se sobrepasa. Hermanos, quiero decirles algo. No hay nada más grande que el enemigo quiera que usted tenga sus hijos y que sus hijos no lo respeten, sino que sus hijos le tengan miedo a usted. Hay padres que no imponen respeto ni orden, sino que lo que imponen es autoritarismo. Eso no es de Dios. Humillar a los hijos, ofender a los hijos, golpear a los hijos, eso no es de Dios. La corrección debe darse bajo el amor. Puede darse la disciplina, puede darse incluso golpes, pero siempre buscando la corrección del hijo. Pero la Biblia nos demanda corregir con el amor de Dios y con el consejo de Dios, y diciéndole al hijo: estás
cometiendo un error, esto no es correcto, esto no es bueno. Pero cuando hay un padre miedoso que no le habla a sus hijos con autoridad, sino que le esconde su sinvergüenzada, y saben que sus hijos andan en drogas, en alcohol, y ustedes en sus propias narices no están diciendo nada, eso es miedo. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Pero yo no tomo, yo no fumo, pero no tenés valor de hablar con tus hijos. A los hijos hay que confrontarlos. A los hijos hay que decirles las cosas. Porque el diablo se esconde en las mentiras, en el miedo y en el silencio de los padres y de los hijos que no pueden hablar. Hay hijos que quieren suicidarse porque no pueden hablar. Y se les ha pasado por su mente muchas veces eso, pero eso también es del diablo, no es de Dios. Vemos entonces que este ser dominaba la tierra, pero con un poder opresor, dominándolo con miedo, con terrorismo. Pero él ya murió. Cuando él muere, la tierra se alegra que haya muerto. Mire lo que dice el versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanza. En un hogar donde no hay paz, no está dominando la presencia de Dios. Lo primero que hace el enemigo es generar conflicto. Cuando hay división, cuando hay en una casa separación de los padres, porque papá hace una cosa, mamá la otra, cuando no hay unidad, en las rendijas de la división, en las grietas de la división que usted tiene con su mujer, porque usted está metido en su mundo y en el mundo de ella, en esas grietas se mete el diablo. Porque donde hay ausencia de paz, solo puede haber una sola cosa: separación, división y conflicto. Dios no nos manda a tener hogares donde no hay problemas. Todos aquí tenemos problemas, y eso lo dijimos el viernes. Siempre van a haber problemas en la casa, siempre van a haber pleitos en la casa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando habita el Espíritu de Dios, existe posibilidades de arreglar las cosas. Pero cuando no está la presencia del Señor, además de que el conflicto se comienza como una grieta, termina partiendo el hogar, termina dividiendo la casa, termina separando el hogar. Aquí habemos muchos que ya la casa la tenemos dividida, separada, y nosotros estamos ahí pensando que estamos haciendo bien las cosas, pero no es así. ¿Por qué razón? Cuando uno de nuestros hijos está en su corazón bajo un conflicto, porque el enemigo no ataca al más fuerte, el enemigo no va a atacar al papá o a la mamá que oran, va a atacar al más débil, y allí va a estar saltando de alegría porque usted no está pendiente de ellos. Mire quién es el más débil de su casa, mire quién es el más débil de su hogar, porque ahí es donde está saltando el diablo, y usted no se ha dado cuenta que ahí le está saltando. Y ese muchacho puede estar experimentando tremendos conflictos de identidad, tremendos conflictos de género, tremendos conflictos de pensamiento, porque usted no está pendiente de los débiles de su casa. Dice la palabra de Dios que el espíritu de Amalek, que representa también al diablo, ataca a los cansados y los débiles. En tu casa siempre hay débiles. Y lo triste es que aquí hay hombres que deberían de ser sacerdotes de su casa, pero la mujer los tiene que andar arrastrando, la mujer los tiene que andar llevando. Usted tiene que levantarse en oración, en búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hijo está en drogas, cuando un hijo está tirado en el alcohol, usted lo va a tener que ir a traer. Y da vergüenza, porque la Biblia dice que vergüenza también a la madre, y el padre también será avergonzado por un hijo que usted no pudo poner en orden. El diablo no solamente trabaja en opresión, trabaja en la debilidad del carácter de hombres y mujeres que no ponen en orden su hogar. Y ahí les anda saltando el enemigo, ahí les anda saltando el diablo. Dice el texto: está tan alegre la tierra porque el rey de Babilonia, el rey de Babel, ha muerto. Y miren cómo cantan los cipreses y los árboles cantan de alegría. Vea lo que dice el verso 8: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste,
no ha subido cortador contra nosotros. Mire qué interesante. Es bien importante notar esto. Cuando está el espíritu de Satanás, siempre hay tres cosas. Uno, hay esterilidad. No crecen los árboles. Los árboles están cantando porque el rey de Babilonia los cortaba, los hacía pedazos. Esterilidad. ¿Y qué me dice de la esterilidad, pastor? Hermano, ¿quiere usted saber qué es una casa, qué es una familia estéril? Una familia estéril es una familia que que en esa casa no hay productividad, no hay bendición, no hay fructificación. Trabajan, se esfuerzan, pero hay esterilidad. Segunda característica donde el enemigo está haciendo la suya, sequía, temporadas de sequía. Y usted dice, ¿y por qué? Es que no sale esto, estamos esperando y la economía está quebrada. Pero la sequía no solamente se ve en el dinero, la sequía se ve también en la falta y la ausencia de amor y protección. Porque habemos gente que estamos en una sequía tan profunda que nosotros le estamos robando la vida a nuestros hijos. Y ellos están muertos en vida porque tienen un papá alcohólico, porque tienen un papá que viene drogado, porque viene un papá que les drena la bendición. En esa casa no hay autoridad, no hay orden, porque el enemigo, donde hay, hermano, esterilidad y sequía, allí gobierna el diablo. Pero hay una tercera característica de un espacio donde Satanás está haciendo la suya: sequía, esterilidad. Cuando Satanás estaba vivo en la presencia de el rey de Babel, los árboles estaban cortados, había sequía. Ahora que se murió, los árboles florecen, porque donde está el Espíritu de Dios hay productividad, hay fructificación, hay bendición y hay búsqueda de Dios. Es una casa que adora a Dios, una casa que sirve a Dios. ¿Cuántos hogares aquí solo el domingo vienen a adorar a Dios? ¿Y qué piensan? ¿Que Dios va a bendecir su casa con paz? Si no hay una búsqueda sincera de Dios, no va a pasar, no va a suceder. Yo estudié tantos años teología y llegué a un momento de tanta lectura, tanto estudio, que llegué a creer que el diablo no existía. Y yo me reía. Estos creen en el diablo. Yo me burlaba de ellos. Hasta que conocí lo que hacen. Yo visité Santo Domingo, República Dominicana, y esos son adoradores del diablo. Y cuando me dijeron a mí los pastores, ahí a esa casa no te acerques, porque esa gente es bruja, yo jamás había sentido esa presencia de la maldad. El diablo tiene muchas capacidades, pero no tiene tantas cuando se presenta Cristo en la vida de un hombre. Así que quiero decirles esto: no soy una persona que ignora las escrituras, y yo sé que aquellos que practican hechicería y esas cosas tienen que hasta hacer ayunos para su demonio, para su Satanás. Y nosotros que somos cristianos, que adoramos a Cristo, nosotros no tenemos dedicación a las cosas de Dios. Vivimos una vida secular. ¿Qué es un secular? Un secular es el que, sí, yo soy cristiano, pero secularizar significa sacar a Dios de la esfera. ¿Cuántas cosas en tu vida Dios no está ahí? Dios no está en tu trabajo, Dios no está en tus necesidades, Dios no está en tu estudio, Dios no está en tu empresa, Dios no está en las cosas que haces. Entonces, ¿cómo quieres la bendición de Dios si no pones a Cristo en todas las esferas de tu vida? A Cristo hay que ponerlo en la comida, a Cristo hay que ponerlo antes de orar por los alimentos, a Cristo hay que ponerlo antes de hacer un negocio, a Cristo hay que ponerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento del día. Cristo es el centro de un cristiano. Pero aquí vivimos secularistamente.
Y si nos hace estorbo lo de Dios, lo hacemos de un lado. Pero el diablo no atina. El diablo no atina. El diablo llega, te hunde, te hace la vida imposible. Porque él no entiende de cultos, ni entiende tampoco de que usted venga 3 veces a la semana o no venga. Él solo tiene entendimiento de una cosa: si usted realmente es cristiano y ha sido comprado con la sangre de Cristo, usted tiene que reflejar la gloria de Cristo. Usted tiene que reflejar la gloria de Jesús en todo momento, en todo instante. Los árboles no crecían porque la plaga de Satanás estaba. Y así nuestra vida puede estar en sequía, en esterilidad, en ese cansancio de lo espiritual. Lo duro es cuando se fue al lugar de la muerte. Mire lo que dice el verso 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en su venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Muere, desciende al Seol, que es el lugar de los muertos. Y en el lugar de los muertos lo están esperando los reyes y los príncipes de la tierra. Y mire, esto es algo increíble que nosotros muchas veces desconocemos del enemigo. Fíjese que toda la vida, ¿sabe quiénes estaban esperándolos? Estaban esperándolo aquellos que hacían las maldades con él. Y esto es algo que muchas veces no notamos en nuestro estilo de vida cristiano. Es la presencia de Satanás en personas que no son para crecimiento de nosotros, sino que son para hundimiento de nosotros. Hay mucha gente que quiere desenvolverse con amistades impías. Ahí andan de amigos de impíos. ¿Cómo vas a prosperar en un ambiente donde sos amigo de gente que no cree en Dios? ¿Quién estaba esperando al rey de Babilonia en el Seol? Los mismos con los que hacía su fechoría, los mismos que él había mandado al infierno. Y esto, hermano, a veces no lo vemos, pero no hay nada más grande que la presencia del enemigo en personas que nos rodean y que en lugar de querer nuestro bien, quieren nuestro mal. No ande metiendo a su casa gente que le contamina, porque esos mismos son los que te van a preparar la cama para los gusanos. Ellos mismos son los que hicieron que él descendiera al infierno. Y son los que prepararon la cama. Y dice que la cama es de gusano. Y dice que la colcha es de gusano. Y aquí está la realidad de la vida. La realidad de la vida es que todo lo bonito, que la amiga bonita, hermosa, pero esa es la que te está impulsando a consumir droga. Esa es la que te está impulsando a meterte con los hombres. El novio, un noviecito lindo, carita bonita y todo, el chamaquito bien lindo y todo, pero el tipo no cree en Dios y vos querés andar de novia de un impío que solo te va a usar. Y él ya viene arruinado a contaminar a la muchacha. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que dejar que la gente use la libertad. Pero nosotros tenemos que advertir que hay gente que con cierto tipo de personas no van a progresar. Y uno puede decir: ay, es que el diablo, es que no, el enemigo se manifiesta con personas que están alrededor. Pero usted anda con los vagos, con la gente que lo puede llevar al infierno. Esos amigos que lo llevan a uno a condenación, ataduras. Y yo le animo a que usted discierna quiénes son anatemas. ¿Qué es un anatema? Un anatema es lo condenado a la destrucción. Y nos gusta andar con anatemas que solo traen maldición a nuestra vida, con anatemas que solo traen desgracia a nuestra vida, con anatemas que destruyen, con anatemas que nos hunden. Y mire cómo termina el texto.
cuando ya cae en el suelo del Hades, del infierno. Así caemos nosotros, porque el objeto más grande del diablo es arrastrarnos al hundimiento. Y cuando ya te tiene tirado en los gusanos, nadie da nada por ti. Nadie te va a sacar del alcohol, nadie te va a sacar de la droga, porque de ahí solo sale uno con ayuda de Jesucristo. Cuando uno ya lo tienen ahí metido en el homosexualismo, que no puedes dejar el homosexualismo, ahí solo Cristo te puede ayudar a salir, porque el diablo no te va a soltar, porque ese es el trabajo del diablo, llevarte a la altura y bajarte de golpe hasta el descenso más profundo de tu vida, al infierno más grande que has vivido. Esa es la función del diablo. Nos hace sentirnos hermosos, nos hace sentirnos poderosos, pero cuando ya nos dio todo, nos hunde. Cuando ya don Hugo Chávez se sintió poderoso, maldijo a Israel y dijo: te maldigo desde mis vísceras, desde mis entrañas. ¿Y qué le dio? Cáncer de colon. Porque las cosas de Dios no las puedes tocar, porque el enemigo le pudo haber dado poder a ese hombre, pero Dios tiene más poder que cualquier hombre, mujer y ser de este mundo, aún es más que el infierno y que el diablo. Cristo es poderoso, y si usted quiere algo de Dios, pídaselo a Él, porque Él tiene poder. Él tiene poder de liberar, Él tiene poder de sanar, Él tiene poder de quitarte la locura de la mente. Si andas loco, si andas loca, pedile a Dios: dame una mente, restaurame mi cabeza. Quiero salir de las ataduras, quiero salir de la maldad en que he caído. Y es ahí donde se descifra el nombre del que cayó. Mire lo que dice el 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Era nada más y nada menos que el mismo Lucifer. La palabra lucero se transformó en una connotación teológica llamada Lucifer. Lucero, Helel en hebreo, quiere decir estrella resplandeciente, porque así es el diablo. Te hace sentir que sos luz, te hace sentir que sos resplandeciente, que sos bella, que sos bello. Te hace sentir que sos una gran cosa, pero no eres luz. Esto revela que el diablo se manifiesta mucho por la soberbia de la inteligencia. Yo sé lo que tengo que hacer. A mí no me digan nada. Yo sé lo que tengo que hacer. No te metas conmigo, yo sé. Pero eso es una actitud del diablo, que se cree que está iluminado, que se cree que no puede recibir consejo. Y de repente nos damos cuenta que el que cayó fue el diablo, porque el diablo fue una estrella resplandeciente, pero su destino fue caer hasta lo profundo del infierno. Y así es el destino de aquellos que nos dejamos enamorar por el diablo, que pensamos que si nos divorciamos, si dejamos a la mujer, todo nos va a salir bien. Pero no nos dicen que después de la luz resplandeciente viene la caída humillante. Haz lo que quieras, pero recuerda que el diablo te lleva hasta las alturas. Y cuando ya te hizo resplandecer y te hizo sentir la gloria de la fama, la gloria del conocimiento, la gloria que la gente diga que excelente, que inteligente, que bella, que hermoso, inmediatamente el orgullo llega y caes hasta lo profundo del infierno. En el nombre de Jesús, levantémonos en el Espíritu de Dios, y que las huestes del diablo no vengan contra nosotros, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero, y el Espíritu de Dios domina sobre nuestras vidas, porque estamos rendidos solamente a Cristo Jesús. Vamos a orar.